Pues bienvenidos todos. Hoy nos vestimos de gala una vez más en este programa que hacemos entre la Asociación de Ejecutivos, Empresarios y Profesionales Venezolanos en México y nuestro programa Bienestar en un clic. Esta ha sido una oportunidad de oro, dada la relación tan estrecha que tenemos, los resultados que estamos viendo y sobre todo el mantener a nuestra comunidad unida, conectada, dando su opinión y escuchando a los expertos con los que contamos en la asociación. Entonces, vestidos de gala con nuestro queridísimo Héctor Ramírez. Héctor Ramírez es una de las personas más confiables, más analíticas que conozco. Héctor tiene además una capacidad increíble de captar las ideas y de ponerlas en blanco y negro, cosa que le agradecí muchísimo cuando un día le dije, Héctor, vamos a hacer esto entre la EM y el programa. Entonces, pues fue increíble. Héctor es una persona que tiene muchas aristas para sacar. Una de ellas es el ser el financiero de la empresa eSource Capital, ser socio de la empresa Big Capital, ser el tesorero de nuestra asociación, que él se quiere ir, pero nosotros no lo queremos dejar que se vaya. Un golfista empedernido, ¿no es así, Héctor? Su pasión, el golf. Tiene una familia divina y pues queríamos comenzar más por tu lado personal. Es un gran profesional, además egresado de la maravillosa UCB, nuestra alma mater en Venezuela, aunque no es la mía, pero es nuestra gran universidad en Venezuela. Ha hecho diplomados y todo tipo de cosas para mantenerse al día, de tal forma de que provee esa solidez, que es lo que él transmite cuando con nosotros, que lo rodeamos, lo que estamos con él. Entonces, Héctor, pues queríamos empezar un poco que nos contaras tu historia, cómo llega Héctor a México, cuáles son las cosas que le pasan a Héctor cuando llega acá. Muchísimas gracias, Mercedes, por las palabras. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan hoy en esta entrevista. La verdad, muy agradecido y siempre un honor y una responsabilidad poder hablar en nombre de la Junta Directiva, en nombre de eSource Capital, en nombre de Big Capital, ¿no? Las empresas a las cuales represento. Es una responsabilidad que llevo encima y la verdad, como tú lo dices, cada día que transcurre siento más peso y por eso el tema de, de la asociación. Pero Héctor, es que lo haces realmente con mucho estilo y con mucha soltura y nos das una tranquilidad inmensa. Así que te puedes sentir orgulloso y tranquilo de lo que haces. No, muchísimas gracias. Mira, la verdad es que el cuento, cómo llego a México, llego gracias a mi esposa Carol Parili, con la cual tengo dos hijos bellísimos, uno Gustavo y otro Augusto, mexicano, el segundo ya con 3 años. Y bueno, a mi esposa le hicieron una oferta de trabajo desde Venezuela. Ella trabajaba para Diallo, en Venezuela y bueno, atendiendo una invitación de trabajo que hicimos, que ella le llegó, yo dije, bueno, mira, es el momento. Venezuela ya venía en una debacle, por temas políticos y temas económicos. Yo me dediqué muchísimos años a trabajar en el mercado de capitales en Venezuela. Bueno, ocupé varios cargos en varias casas de bolsa y terminé siendo tesorero de una de ellas y la verdad es que, bueno, una de las razones es que varias personas que trabajan conmigo fueron detenidas y las llevaron presas y la verdad es que se generó en este momento mucha incertidumbre y las condiciones del país estaban bastante en contra. Entonces, quise tomarme también un espacio de tiempo, poder agregar a mi experiencia laboral y profesional, un conocimiento en un mercado distinto como lo es México. Muchas personas me decían, no, te vas a México y bueno, la verdad es que toda una experiencia porque yo no conocía México, solamente Cancún. Ujú.
Y la verdad es que conocer las playas y conocer el Caribe de México y después conocer la Ciudad de México, bueno, para mí fue una sorpresa súper agradable, porque la verdad que hoy en día estoy muy a gusto en México, la verdad que lo considero ya mi segundo país, bueno, ya tengo un hijo mexicano Ujú. y muy contentos de venir a México y bueno, y aportar a este país, al desarrollo de, bueno, de lo que todos esperamos que sea el progreso para el bienestar de todos los compatriotas mexicanos y venezolanos que hacemos vida acá. Así es, mi querido Héctor. Y Héctor, cuéntanos una cosa. Ya sabemos cómo has llegado aquí y tu experiencia. Para ti, como Héctor Ramírez, ¿qué es importante en el momento de hacer recomendaciones financieras y cuando estás en todo este mundo, ¿no? ¿Qué es importante para ti como asesor, como consultor financiero? Mira, nuevamente una muy buena pregunta. Yo creo que a lo largo de mi experiencia laboral, creo que la gente, o sea, creo que las personas con las cuales he tenido la oportunidad de trabajar, pues lo que esperan de un buen financiero es una asesoría integral, es una asesoría que les agregue valor, es un conocimiento adquirido por experiencia de muchos años de trabajo, es que la gente sienta que las expectativas, y probablemente más que las expectativas, sienten que el trabajo y el conocimiento que uno ha adquirido a lo largo de los años les agregue muchísimo valor en sus portafolios de inversión, en sus decisiones de inversión. Nuevamente en Venezuela, pues recogí un poquito de todo, trabajé con banca privada, trabajé con mercado de capitales, entonces yo creo que el gran atributo, y yo creo que para mí el gran aprendizaje se convirtió cuando la gente ya tenía mucha confianza en mí, porque justamente el conocimiento y la experiencia de trabajo y las personas con las cuales yo me rodeaba en Venezuela, pues dábamos unos resultados que superaban las expectativas. Entonces, esas cosas son muy importantes porque realmente el mundo de las finanzas es un mundo muy complejo por la cantidad de instrumentos financieros que hay en el mercado y no todo el mundo tiene pues el tiempo, la práctica profesional como para conocer cuál es cuál es el significado del conjunto de instrumentos de inversión. Entonces, sí hay que entender bastante bien el tema de riesgos, y eso que tú comentas, Elena, nuevamente va de la mano. Uno, al final del día, uno como conocedor de mercados financieros tiene que hacer recomendaciones basadas en la idoneidad del perfil de riesgo de las personas. Entonces, no todo el mundo tiene el mismo grado de tolerancia, y con eso, pues uno va identificando pues, los perfiles de riesgo de las personas y vas, de alguna manera, como que vas dando una asesoría que va muy de la mano con el perfil de la persona va entendiendo eso y lo agradece muchísimo, lo agradece enormemente. Sí, es que construir la confianza es fundamental. Como yo siempre digo, me gusta decir, nadie espera que uno sea cero error, pero uno espera que cuando uno se equivoca, el cliente espera que uno esté allí y que lo acompañe y que lo ayude y que lo apoye, ¿no? Cuando hay una baja del mercado, que de pronto el cliente nos espera que uno esté allí y que uno lo guíe a través de este mundo que puede ser muy complejo, y la labor de uno es explicarlo en las palabras más simples que se pueda, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, y para agregar un comentario, y esto es el rol fundamental que cumple un asesor financiero, es tener integridad, decir la verdad en todo momento y que la gente sienta que uno está hablando con la verdad. Yo creo que cuando uno habla con la verdad, pero con fundamento profesional, Exacto. nuevamente la gente lo agradece muchísimo, porque, por ejemplo, quienes siguen mercados financieros, bueno, no sé si tuvieron el chance de ver hoy, los mercados se movieron de manera importante hoy, negativamente, y está comenzando a ocurrir un cambio de ciclos del mercado. Es decir, lo que estamos viendo es que probablemente el sector tecnológico sufre probablemente una corrección de precios porque estaba sobrevalorado, habían sobrecompras ahí y probablemente las bancas de inversiones y todas las conversaciones y todas las lecturas que he estado haciendo, bueno, dice que hay que hacer un rebalanceo de los portafolios y eso lo están diciendo hace ya un trimestre aproximadamente. Hay que estar posicionado en sectores que fueron impactados por el COVID el año pasado. Entonces, ahí parte de los asesores financieros que son expertos en mercado, pues son las recomendaciones generales. Entonces, si
si un asesor financiero no te dijo eso el año pasado, o no fue honesto justamente diciéndote dónde estaban las oportunidades, entonces, bueno, nuevamente se va fragmentando una relación de trabajo y bueno, y eso es natural, ¿no? Al final del día, creo que México tiene una gran familia de instrumentos financieros, son distintos a los americanos. En México se puede invertir en instrumentos de inversión de capital cotizado en pesos a través del SIC. Y así que es muy interesante, ¿no? O sea, el tema es amplio, el tema es interesante, pero no es mi área de expertise, ¿no? Los mercados financieros. Nuevamente, a título personal lo hago, lo entiendo muy bien. Obviamente invertimos, o sea, invierto y bueno, conozco bien a detalle cómo funciona la bolsa de valores. Mercedes. Creo que está en mute, Mercedes. Ah, está en mute. Estás en mute, Mercedes. Perdón, perdón. A ver, este programa, Héctor, está muy enfocado en el tema de los emprendimientos de migrantes aquí en México. Y tú eres un ejemplo de estos emprendimientos con Big Capital. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es Big Capital? ¿Qué hace Big Capital? Mira, gracias, Mercedes. Sí, mira, nuevamente cuando yo llegué a México, pues parte del plan de trabajo personal y profesional que yo quería hacer era un poco involucrarme en el mundo de inversiones con los venezolanos que hacían vida aquí. Y cuando llegué, el primer grupo de contacto que yo tuve es un grupo famoso de hombres que es Mazo Macho. Y sí, y en ese grupo, en aquel momento, hace 5 años, bueno, comencé a hablar de un poco del tema de inversiones y me di cuenta que había mucho interés en el tema de inversiones. Los venezolanos que ya tenían bastantes años acá, sí les apetecía poder hablar del mundo de las inversiones. Y la verdad que hice un par de seminarios hablando de mercados financieros, hablando de la Bolsa de Valores de México, hablando de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos y me quedo con un grupo como de 30 personas para hablar únicamente de temas financieros. Ahí conocí a Francisco de Angelo, que es uno de mis socios. Francisco bueno, quienes no lo conozcan, Francisco es abogado de profesión, pero tiene más de 16 años aquí en México. Y bueno, y Francisco tiene pues esa misma cantidad de tiempo haciendo inversiones inmobiliarias, administrando inmuebles en el sur, en el poniente sur de la Ciudad de México y la verdad es que nos conectamos en una idea en aquel momento yo venía con todo el background del tema de inversiones. Él me dijo a mí, oye Héctor, yo quiero que veas estos números que yo tengo. Pues la verdad que el mercado mexicano en bienes raíces es un mercado muy atractivo, con un rendimiento muy potente, incluso de doble dígito. Y pues yo decía, ¿cómo los venezolanos no sabemos el valor que hay dentro de la industria inmobiliaria en México? ¿Cómo no estamos invertidos? ¿Cómo no nos organizamos internamente y generamos una solución de inversión que nos genere valor, pero también protección patrimonial y a la vez un rendimiento que no se encuentra en el mercado? En aquel momento, cuando comenzamos esas discusiones, la tasa de CETES, que es la tasa de referencia de la tasa que tiene Banjico de referencia de interés de equilibrio financiero, estaba sobre el 5%, 6%. Y yo me acuerdo que la medición del análisis financiero que yo hice en ese momento es que los productos que traía Francisco, bueno, eran productos, eran inversión especulativa, pero tenía un rendimiento por arriba del 25%, o sea, pero muy fácil. Entonces yo decía, oye, tenemos una inflación de 5% y aquí hay un producto que te está quintuplicando tu, tu producto de inversión. Entonces yo decía, ¿por qué no buscar una solución de inversión que nos diera a nosotros la tranquilidad y obviamente manejado por venezolanos de poder invertir de manera ordenada, de manera transparente, con eficiencia fiscal? Y bueno, y ese es el nacimiento de Big Capital en aquel momento. Para ese momento, la idea de alguna manera la concebimos Francisco y yo, y a los pocos meses, Enrique Parra, quien es otro de mis socios, bueno, quien también fue hasta hace muy poco el director legal de Diageo en México, pues le expliqué un poco todo el alcance, todo lo que queríamos hacer y bueno,
y validó toda la tesis de inversión, le gustó muchísimo la propuesta y dijo, mira, me sumo al equipo porque la verdad es que tenemos muchas expectativas de hacer esto algo mucho más grande. Apenas ahorita estamos arrancando, la verdad que nuevamente es una estructura de inversión muy bien pensada, con una estructura de gobierno corporativo bien diseñada, con un análisis fiscal que de hecho en aquel momento nosotros teníamos como dos visiones. Una visión de México aprovechando la coyuntura que tenía México en aquel momento, con un Peña Nieto en el último año de gobierno, pensando que Peña Nieto o el PRI iba a volver a ganar. Y nuevamente, estas son las imperfecciones de un plan de negocios donde hay variables externas que tú no controlas, ¿no? Entonces, ya nosotros como para febrero del año que gana AMLO, ya nos dimos cuenta que muy probablemente ya iba a ganar AMLO y bueno, y ciertamente se dio el evento y bueno, y ciertamente se desmotivó un poquito el sentimiento de inversión que traemos en México y bueno, y cambió un poquito el sentido, ¿no? De las cosas que estábamos haciendo. Entonces, y Carlos nos acompañó, Carlos Beck, quien es mi otro y es mi tercer socio, nos acompañó. eh, él compró las acciones de Lucio Cárdenas, que fue también un socio fundador de Big Capital. Y bueno, a Carlos lo traímos y bien pensado por recomendación de Enrique, por recomendación obviamente también de Francisco, pensando en una división natural de conocimientos y trabajo. O sea, Carlos tiene muchos años dirigiendo, pues, a nivel de gerencias generales, roles muy importantes en la industria de la construcción cemento y el concreto. Y la verdad es que yo decía, mira, necesitamos el liderazgo de una persona que ya tenga la ascendencia y la trayectoria que trae Carlos en el medio mexicano, y un poco nuestra concepción del equipo de trabajo era, bueno, hagamos un equipo de trabajo con distintas capacidades. Carlos, pues en la gerencia general, un poco liderando todo lo que va a ser la planificación estratégica del fondo hacia adelante. Un Francisco de Angelo viendo todo el tema de operaciones, el manejo de los bienes inmuebles, de cuál es la identificación de cuál es el producto que está dando la mejor rentabilidad, cómo se está moviendo el mercado, un poco más empapado en mercado y en operaciones. Y yo nuevamente un poco contribuyendo a la parte, perdón, Enrique, bueno, viendo todo el esquema legal, dándole certidumbre y confianza al inversionista, que yo creo que es clave en este negocio. O sea, pues cuando la gente, cuando tú y esto me ha pasado naturalmente, cuando tú le dices a una persona, oye, quiero platicar contigo y te voy a dar una propuesta de inversión de un fondo, la gente se asusta, la gente piensa, no, bueno, pero es que yo no tengo tanto dinero. Y la verdad es que la industria inmobiliaria sí es una industria de mucho capital, pero hay maneras sencillas, maneras prácticas, maneras potables de poder invertir, aprovechando el rendimiento y la gran nobleza de la industria inmobiliaria y beneficiándote del rendimiento inmobiliario y la plusvalía, pues en la generación de beneficios y de alguna manera, pues eso es un elemento que nosotros escogimos como equipo de trabajo, uniendo estas capacidades, planteándole a los venezolanos aquí en México que, bueno, nos dieran su voto de confianza, que al final del día nosotros queremos hacer las cosas distintas, queremos hacer un trabajo de mucho tacto en el tema estratégico, en el pensamiento estratégico hacia dónde va el fondo, y que la gente tuviese pues las ganas de querer hacer crecer su patrimonio, que definitivamente nuestra tesis de inversión y nuestra estrategia tiene que ver con crecimiento patrimonial, pero a la vez protección. Es como un instrumento híbrido que recoge lo mejor de los dos mundos. Pues eso suena súper interesante, Héctor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué problema le resuelve o qué objetivo le cumple Big Capital a un potencial inversionista? Y la otra pregunta, son dos en una. eh, ¿Hay algún ente gubernamental que lo supervisa? ¿Le reportan a alguien en el gobierno? ¿Cómo funciona eso? Ok, comienzo con la segunda pregunta. Y mira, somos un fondo de capital privado, de inversión especializado en inversión inmobiliaria. No estamos regulados por ningún ente, pero a la vez nosotros, pues, lo que o sea, las regulaciones naturales que tenemos son básicamente las del SAT, que es un tema de impuestos, pero nosotros no cumplimos una función
regulatoria porque nuestra propuesta de inversión tiene que ver con inversión privada, ¿no? Ok. Obviamente a ese elemento, y ahí es donde el rol de Enrique ha funcionado muy bien, es diseñar todo un contrato de inversión, generar un acuerdo de los inversionistas, tener justamente una estructura corporativa con gobierno corporativo que le dé transparencia al manejo de las decisiones, establecer un comité técnico y un comité de inversiones que le permita a la gente saber y tener la confianza de que las decisiones que se van a tomar ahí están apegadas a las mejores prácticas de la industria. Nosotros también escogimos un grupo de consultores que nos acompañan con gente que tiene mucho más experiencia que nosotros. Y por ejemplo, estamos hablando de un Jorge Rosas, que es un amigo, un familiar directo de Francisco de Angelo, y es una persona que es director hoy en día del HCBC, y es una persona que nos ha acompañado en la planificación estratégica inicial. Entonces, al final, ¿qué resuelve Big Capital? Big Capital resuelve varias cosas a la vez. Imagínense por un momento que recibes una herencia, tienes una liquidez, tienes un evento de liquidez por algún evento de cualquier tipo y decides comenzar tu proceso de inversión en el mundo inmobiliario. Entonces, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuál es el objetivo de inversión que tú estás buscando? Es decir, hay gente que compra inmuebles y esta es casi la mayor cantidad de preguntas o la mayor cantidad de respuestas que he escuchado, sobre todo de personas mexicanas. Me dicen, oye, yo estoy comprando unos inmuebles porque yo quiero que en el futuro esos inmuebles me generen una renta que me permita vivir y costear mi estilo de vida. Esa es la respuesta natural que tiene cualquier persona. Entonces, pero no vas a vivir ahí. Entonces, primero, el primer concepto que desarrolla Big Capital es que te resuelve un problema de estudio de mercado. Te dice exactamente cuál es el producto que tienes que comprar y ese producto que tienes que comprar va a estar apegado a nuestro enfoque y nuestra estrategia y nuestra política de inversión. Nosotros buscamos devolverle al cliente buscamos maximizar el rendimiento del dinero que ellos nos entregan a nosotros. Entonces, si tu objetivo es comprar un inmueble para vivir, es la decisión que tienes que tomar. Pero si tu objetivo es comprar un inmueble para invertir, para aumentar o proteger tu capital, bueno, son otros los elementos que tienes que considerar. Entonces, de forma general, sería la respuesta como más acertada que yo te podría decir, ¿qué resuelve Big Capital? Estudio de mercado, el tipo de producto que vamos a comprar, en qué zona lo vamos, el location, famoso, pues las tres vértices principales de cualquier análisis financiero, siempre te dicen location, location, location. En el mundo inmobiliario, el location es muy importante. Entonces, saber dentro de los corredores inmobiliarios de México, cuáles son las zonas donde tenemos más plusvalía en la zona metropolitana. Entonces, hay gente que me dice, hoy conocí una persona que es asesor inmobiliario, me decía, no, yo tengo más de 25 años, pero yo he comprado he comprado y he vendido en toda la ciudad. Entonces, es un rol más de broker. Entonces, si tú me preguntas a mí, Héctor, ¿qué podemos invertir? Yo te voy a buscar una solución de inversión que maximice tu patrimonio, que te genere crecimiento, pero que a la vez te vaya devolviendo buenos dividendos. Entonces, nuestro foco tiene que estar en la rentabilidad y eso es lo que queremos darle a los clientes. Además, creo que la segunda y la tercera consideración, esa es como la más atractiva. Oye, a todo el mundo le gusta ganar dinero, a todo el mundo le gusta estar safe en el tema de inversiones, pero además que queremos resolver temas fiscales. Queremos resolver contigo temas legales, queremos darte confianza, queremos darte una estructura transparente, by the way, Mercedes, todos los que hemos estado haciendo negocios en Venezuela, los últimos años sabemos que las cosas se complicaron, hay muy poca transparencia en los procesos de negocio y bueno, de alguna manera nosotros dijimos, mira, queremos hacer las cosas tan distintas que queremos hacer las cosas transparentes, queremos hacer las cosas fiscalmente eficientes y con muchísimo sentido orientado a la rentabilidad. Entonces yo diría que en términos generales eso es lo que resuelve Big Capital. Fíjate que hay aquí en el chat una pregunta. Dice, tengo propiedades comerciales para desarrollar en venta. ¿Cómo eligen las propiedades? ¿Cuál es su proceso de adquisición? Buenísimo. Mira, nosotros primero, ¿qué estamos haciendo a nivel de análisis e inversión? Nuestro enfoque, nuestra estrategia de análisis tiene que ver con un top-down approach. Básicamente, pues entendemos
desde lo macro hacia el sector. Es decir, ¿qué tiene hoy en día? Pues vamos a hablar de México un segundito y México está, en términos financieros, en términos de mercado de capital, México está a la baja en este momento. Ya eso lo sabemos las consideraciones políticas, es decir, la gente no hay confianza, la inversión de capital, la inversión directa está saliendo o está decreciendo en México, pues hay reportes constantemente, hoy el tipo de cambio llegó a 21, entonces no hay confianza en este momento en el equipo de gobierno y eso aguas abajo va impactando los sectores de la economía. Entonces cuando uno entiende y dice, bueno, voy a invertir en México, a ver, de México tú dices, bueno, voy a saltar al sector de inversión inmobiliaria. ¿Cuál es la familia que compone la industria inmobiliaria? Hay comercial, hay corporativo, hay residencial, hay turístico. Entonces, pues nuevamente lo que está sucediendo en el sector comercial ahorita es que no hay apetito o la gente está desinvirtiendo en ese sector. Entonces, más bien el sentimiento, dependiendo del tipo de sector, estamos en un momento de buyer, o sea, es decir, es un momento de compradores más que de vendedores. Nuevamente, las personas que tengan una propiedad comercial que la quisiera desarrollar, pues el enfoque que hay que tener ahorita es probablemente buscar un contrato con un inquilino AAA que te garantice probablemente una vigencia o una duración de 10 años, más 10 años renovables, tipo Superama, tipo Walmart, tipo, pues, no sé, otras grandes cadenas. Pero un elemento y un sector que me faltó por mencionar es el sector industrial. El sector industrial en México está teniendo un auge muy importante por el desarrollo en el Bajío, en toda la zona, que Carlos siempre me le recuerda, mi estimado, pero sé que es una zona que está Guanajuato, Querétaro, León, esa zona por ahí, y el desarrollo industrial que tiene esa zona es espectacular. Entonces, hay fibras en México, por ejemplo, que se han dedicado única y exclusivamente a invertir en naves industriales y los rendimientos sobre inversión alcanzan el 50%. Entonces, tú me preguntas a mí, ¿cómo quieres invertir? Bueno, yo buscaría un sector que esté generando una confianza y el sector inmobiliario residencial fue un sector que no se afectó. Fíjense, Estados Unidos y haciendo una comparación Estados Unidos y México. El sector premium de México residencial sí se afectó, una desaceleración y hay una corrección de precios. Todos los que tienen inmuebles, no me dejarán mentir, traten de vender un inmueble por arriba de 7 millones de pesos y encontrarán las dificultades naturales porque la gente no quiere poner más dinero. Ahora, en el sector medio, 1,5 millones hasta 3 millones de pesos, ese sector o esa clase económica sí está todavía generando entradas y salidas importantes. Entonces, yo nuevamente, nosotros no dominamos todas las aristas, o sea, la arista comercial no es un área de especialidad de Big Capital, sí nos quisimos enfocar en el tema residencial México, residencial los Estados Unidos, y ahorita les cuento qué estamos haciendo, pero en este momento yo siento que si yo quisiera invertir en México en este momento, yo buscaría sector industrial, yo buscaría probablemente sector residencial especulativo, sí, porque yo creo que es un momento de comprar, pues todos, yo creo que pues López Obrador como todo gobierno va a tener un fin nuevamente y esa oportunidad y ahorita el momento es tratar de comprar con grandes descuentos en el sector inmobiliario. Y yo te quería hacer la pregunta, Héctor. Mercedes, yo quiero invertir con ustedes, con Big Capital. ¿De qué estamos hablando? Dame, no sé, un rango de precios, en qué estaría enfocado. No tengo la menor idea del, a ver, de ese negocio, pero confío en que ustedes me van a guiar. ¿Qué me dirían? ¿Qué estarían, además de Mira, que dijiste el tema de las naves y todo eso, pero me imagino que estamos hablando de montos muy grandes. sí, fíjense que eso es una de las cosas que resuelve Big Capital, ¿no? Ujú. Nuestra propuesta de inversión se trata de hacer inversiones accesibles al público, a cualquier público que tenga un grado de inversión, pues nosotros lo consideramos un ticket de inversión bastante bajo, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál fue el twist un poco que encontramos la oportunidad de este momento en México? Como les dije, México está a la baja, el tipo de cambio volvió a llegar a 21, hay desconfianza en el equipo de gobierno, las salidas de capitales están aumentando en este momento y nosotros hemos identificado una solución de inversión
que recoge muchas cosas buenas para el inversionista. Una de ellas es que en nuestro análisis, en nuestro top-down approach, nosotros dijimos, bueno, vamos a sacar la ecuación de México de la cabeza o del pensamiento de los inversionistas. Y entonces, pues naturalmente, para la industria o para el sector de inversionistas venezolanos, pues un gran mercado que genera muchísima confianza en los Estados Unidos. Entonces dijimos, bueno, vamos a movernos a los Estados Unidos. Eso fue una primera decisión estratégica. Segundo, ¿qué dijimos? Bueno, ¿qué vamos a ofrecerle a nuestros inversionistas es particularmente? Identificamos un activo que son los multifamily. Son casas, básicamente, que son casas que tienen una estructura de 4 unidades o 4 mini departamentos dentro de la misma casa que no pagan condominio. Y son casas que están como al pie de la calle, pues el sector, la oferta, y en este momento el sur de la Florida tiene una gran cantidad de este tipo de activos. Son casas que están entre $300,000 a $800,000 aproximadamente, y la manera de invertir en ellos, nosotros lo que dijimos, a ver, comprar una casa para una persona que tenga un patrimonio, supongamos un ejemplo, $1,000,000. Una persona que tenga $1,000,000 que lo quiere invertir en bienes raíces. Bueno, cuando tú compras un bien raíz de $1,000,000, ya, ya conviertes en ilíquido tu patrimonio porque estás destinando el 50% de tu dinero a estar metido a estar metido en un bien raíz, ¿no? Entonces nosotros dijimos, mira, ¿por qué no bajamos el ticket de inversión? Le damos el mismo rendimiento nominal como si él tuviese el bien y lo bajamos a un monto de $50,000. Ese es el ticket de inversión que nosotros estamos pidiendo hoy en día. $50,000 son $1,000,000 aproximadamente, y eso te constituye tu cuota aparte de lo que va a ser el producto. Si el producto vale 500,000, si la casa vale $500,000 y tú inviertes 50,000, tú estás invirtiendo el 10% o estás invirtiendo el 10% en ese fideicomiso, en esa estructura fiscal que estamos nosotros diseñando para satisfacción y para beneficio, para bienestar, para tranquilidad, para la transparencia que significa manejar dinero de los demás, que es una gran responsabilidad, pues, tener ese compromiso. Entonces, pero es un dinero que está respaldado por el activo. Entonces tú me dices a mí, ¿cuáles son mis elementos de riesgo al yo invertir en Capital? Bueno, toda inversión tiene un grado de riesgo. Pues decir que ninguna inversión está 100% protegida no es verdad. Pues yo creo que en el mundo de las inversiones, los instrumentos que emiten los Estados Unidos son considerados libres de riesgo. Nosotros quisimos dar un concepto bastante parecido, que la gente sintiese que, oye, hoy, por cierto, las notas o las letras del Tesoro de Estados Unidos ya están rebotando de manera importante. Algunas de ellas creo que ya pasaron el 1,5%, porque ellos tienen notas a 10, a 30 años. Entonces, fíjense que nosotros estamos buscando un rendimiento, un objetivo de inversión más o menos entre el 6 al 9%. Y eso es como rentabilidad, ¿no? O sea, la gente tiene, es decir, si va a invertir en los Estados Unidos, ¿qué dice? Bueno, ¿qué te ofrece un banco? No, ¿Cuál es 3%. Pues probablemente los bancos, sí, los bancos tienen varios instrumentos. Si dejas el dinero en una cuenta corriente, no te paga absolutamente nada. Pero Pero claro, si vas a un CDS, o sea, si vas a un certificado de depósito, te ofrece lo que el banco también considera como un elemento de libre riesgo para ellos, que tampoco supera mucho. Si después decides invertir y quieres comenzar a aumentar un poquito el riesgo, y dices, bueno, voy a aumentar en la letra del Tesoro de los Estados Unidos, bueno, puedes encontrar una nota entre el 1 al 2%, por ponerte un ejemplo. Dice, no, yo tengo más apetito de riesgo. Entonces dice, no, bueno, yo voy a invertir en la bolsa de valores. Eso tiene otros niveles de riesgo. Nosotros encontramos una solución que primero te genera una rentabilidad entre el 6 al 9%, que te paga dividendos todos los meses, porque al final las casas que nosotros estamos proponiendo comprar son casas que ya están alquiladas, son casas que generan un income todos los meses, son casas que las personas ya tienen contratos de años ahí. Entonces la gente lo que hace es, oye, cambió el dueño, pero sigo pagando. Ese tipo de población probablemente no tenga la capacidad económica para comprar una casa de ese tamaño. Entonces lo que ellos hacen básicamente es se mantienen alquilados por muchos años, y bueno, y si se sale uno porque ya tiene la capacidad para comprar su casa, vende a otra persona que no tenga la capacidad. Entonces estamos en un sector defensivo en los Estados Unidos, ¿no? En un sector estratégico, en un sector que el impacto de COVID no tuvo una repercusión importante. Sabemos que el impacto COVID en los mercados financieros fue un impacto más que todo en otros sectores que no fueron justamente el inmobiliario, y bueno, y las casas. Y nuevamente, yo pongo
este statement lo pongo por delante. Pregúntele a cualquier persona que tenga casa en los Estados Unidos, en el sur de la Florida, si su casa se impactó con el COVID, si su casa perdió valor o su casa más bien ha aumentado valor en este tiempo. Entonces, nuestra estrategia de inversión tiene que ver con compramos la casa, remodelamos la casa, inyectamos un poquito de capital por un descuento que vamos a lograr por el estado de la casa. Esa casa va a estar rentada por 4 personas o 3 o 4 familias. Nos van a devolver dinero todos los meses y nosotros establecimos una salida porque como toda inversión tiene un principio, tiene un fin, nosotros no queremos que nuestros clientes o no es la concepción que queríamos nosotros diseñar. Oye, no, pero es que cuando uno compra una casa se la queda 30 años, no. Nosotros queremos generar un evento de salida, desinversión entre 3 a 5 años, dependiendo de las métricas financieras que nosotros hayamos evaluado. Y bueno, y obviamente si alguien nos quiere pagar el primer día lo que nosotros queremos vender la casa, bueno, lo aceptaremos. Al final, Claro. somos una estructura de inversión muy flexible en ese sentido. Oye, Héctor, y poniendo tu enorme experiencia como empresario, que además estás diciendo que aquí estuvo funcionando muy bien, tenemos la posibilidad de hacerlo fuera de México, ¿qué nos dirías a un buen grupo de empresarios que estamos aquí o mini empresarios que estamos aquí conectados o personas que quieren iniciar su emprendimiento como migrantes? ¿Qué serían para ti los tips claves para Mira, compartir de una forma genérica? Porque pues tú estás en un negocio y luego hay otra persona que tiene un restaurante y la otra persona tiene otro tipo de actividad. Entonces, ¿cómo compartirías con todo el grupo? Miren, o sea, es una pregunta, bueno, compleja por varias aristas que estoy identificando inmediatamente. Lo que te diría, oye, ya cambiar de país es un reto personal y profesional importante. A mí me encantaría que en algún momento también escuchar la historia de hoy en día em, mi jefe, ¿dónde está mi jefe? No lo veo, se fue de Juan Aguilera, cuando le tocó emprender aquí en México. Me encantaría escuchar muchas historias de emprendimiento, la de Germán Moreno también cuando él arrancó su negocio, que fue uno de los patrocinadores del evento pasado, de los restaurantes, eh, que han sido, que han sido un acordeón de éxitos y fracasos en México. Yo creería, y mi primera respuesta sería, a ver, ¿cuál es, cuál es tu estudio de mercado? ¿Cuál es tu plan de negocios? ¿Cuál es tu estrategia financiera? ¿De dónde van a venir los recursos para poder fondear la operación de la empresa? Y fíjense que hay algo que no les he comentado. Cuando yo llegué a México, yo tenía un muy buen cliente, pero muy buen cliente en Venezuela de los que yo asesoraba. Y son italianos, son una familia italiana que tiene muchísimos años, es la familia Taurcini. Ellos son los representantes de la máquina Rancilio en Venezuela, tienen un portafolio importantísimo de marcas italianas. Y cuando yo me vine, pues yo mantuve una relación de trabajo con ellos más o menos 16, 17 años. Pues fui para todas sus fiestas corporativas, fueron a mi matrimonio, o sea, nos convertimos de ser cliente, proveedor en amigos, de familia. Y, y te puedo decir que ellos dijeron, oye Héctor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? Y ellos me ofrecieron una oportunidad de trabajo que está vigente, ¿no? Y yo la pongo a la orden en este momento para cualquier persona que la quiera desarrollar. Es generar una empresa que traiga y comercialice refacciones en máquinas de repuestos de máquinas de café a México, ¿no? De máquinas de café expreso, ¿no? En particularmente. Y me acuerdo que tuve que hacer el plan de negocio, lo tuve que hacer en español, traducirlo al italiano, porque mi socio principal de aquel momento iba a ser un italiano, hacer toda la estrategia financiera, desarrollar todo el presupuesto de qué debemos hacer. Y me acuerdo que el italiano me decía, Héctor, mira, este negocio nos va a costar $140,000 el primer año. Tenemos que poner, él quería básicamente que fuésemos 50-50 y me decía, bueno, tú pones $70,000, yo pongo $70,000, pero yo quiero que tú te comprometas que si en el negocio el segundo año no ha levantado los resultados como yo quiero y como yo creo que va a pasar, bueno, vamos a tener que fondear un año más la operación. Entonces, eso implicaba una responsabilidad y un compromiso para mí de al menos disponer $150,000 de mi patrimonio personal para yo poder arrancar un negocio. Y él me dijo, mira, tú cuentas conmigo, yo te voy a dar
voy a dar toda la facilidad, los créditos, voy a dar todo el conocimiento. En aquel momento hubo como dudas de lado y lado, porque yo vengo de ser un financiero natural, o sea, es decir, estudié economía, maestría en finanzas, una cantidad de cursos, etcétera, y yo sentía que estaba dando un salto al lado de toda mi trayectoria personal. Pues la verdad es que no me sentía seguro, no sabía si eso iba a funcionar o no iba a funcionar. Ellos montaron el mismo negocio en México y en 8 meses lograron convertir la empresa, lograron hacer break-even en su estrategia de comercialización. Entonces yo dije, mira, finalmente el italiano en su última conversación conmigo me dijo, Héctor, yo no te siento seguro de lo que vamos a hacer, yo no te quiero presionar a lo que vamos a hacer. Me dijo, las puertas siguen abiertas. Me dijo, el día que tú lo quieres hacer, lo hacemos. Pero yo creo que el fundamento original fue una buena planificación, una buena declaración de presupuesto, un compromiso del socio, de las personas que van a operar el negocio al 100%. Es decir, los negocios que uno emprende no pueden ser negocios, no pueden ser side business. Uno tiene que meterle el pecho, como decimos en Venezuela, tienes que explotar las relaciones personales que tú tienes. La gente tiene que saber lo que uno tiene, o sea, lo que uno ofrece. Y yo creo que además, bueno, y dando tácito, obviamente todo el tema de capacidades, de talentos, de la innovación, de agregar valor a las personas. O sea, nuevamente yo en ese momento dije, bueno, tengo una super oportunidad de negocios, tenía el dinero obviamente para poder invertir. Me dio miedo hacerlo solo, y en aquel momento no encontré un socio, no tuve una red de apoyo como hoy en día creo que tiene la ABM. Esto me hubiese encantado ventilarlo en algún momento, me hubiese parecido fascinante que alguien me hubiese acompañado en esa propuesta, porque era una tienda. O sea, no era una tienda comercial, era ser proveedor de refacciones de máquinas de café expreso. Y les puedo decir que el primer año nosotros hicimos una feria, o sea, todos los años en agosto en México se celebra la Feria del Café en México. Muy interesante, a las personas que les apasiona y les gusta el café, les recomiendo que vayan porque ahí no solamente van a encontrar las máquinas más novedosas de café para sus casas y para sus negocios, pero también están expositores y fincas y ranchos de sembradíos de cafetales, ¿no? Y entonces ahí yo cada vez que voy me tomo no menos de 50 cafés un día, o sea, es así, porque es muy sabroso y lo disfruto muchísimo. Me parece, la industria del café me parece sumamente interesante. En México, pues México es el séptimo país exportador de café orgánico del mundo. El café de México tiene ranking de competencia, compite con cafés africanos y con cafés colombianos y cafés centroamericanos. Así que en México, pues les digo que eso es una super oportunidad, pero bueno, centrando nuevamente el tema, mira, disciplina, conocimiento, recursos, compromiso de las personas, o sea, el emprender. Fíjense que en México hay una métrica que ya me marcó mucho acá. México, hay una definición, no solo en México, en el mundo, del Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte no es más que el tiempo en donde las empresas mueren. Y en México, si tú en México vas a solicitar un crédito a la banca, no te lo dan hasta que tú tienes cierta estabilidad financiera. Pues lo digo con propiedad porque he visto muchas personas cercanas a mí me han dicho, "Oye, estoy pidiendo este crédito, no me lo dan". Empresas que conozco han pedido crédito haciendo avales personales para que les puedan dar dinero. Entonces, el 90% de los fallos de un negocio tienen que ver con la estrategia financiera, con no tener los recursos necesarios. Es decir, yo te diría, la gente cuando monta un negocio, Mercedes, pues la gente piensa en que oye, voy a montar un restaurante de comida venezolana. Pero yo la pregunta que yo le retaría a cualquier persona que esté por emprender un negocio, que lo primero que tiene que pensar en este momento es qué problema resuelves, qué problema resuelves y qué solución le das al mercado. O sea, si estos dos conceptos objetivos de análisis estratégico lo resuelves, yo creo que tienes buena parte del éxito garantizada, en mi humilde opinión. No, no, buenísimo, porque pues aquí hay negocios varios y me pregunto si alguno tiene alguna pregunta. Eduardo, ¿te acuerdas que te reté a que hicieras tu pregunta directamente? Sería muy interesante porque tu propuesta me encantó. Adelante. Con mucho gusto, Merche. Y Elena, una vez más,
felicitarlas por su conducción y a Héctor por el contenido y el bagaje de información que está compartiendo, totalmente acertada. Bueno, mi pregunta era lo que nos preocupa a todos como empresarios, como emprendedores y en algunos de nosotros también como ejecutivos de la empresa, que es los retos que tenemos para obtener más fuentes de capital de trabajo, bien sea, como decías Héctor, para iniciar, pero más allá de iniciar el negocio, sostenerlo en pleno crecimiento. Entonces, se dice siempre que dinero hay mucho y hay por todos lados, que lo importante es eso, tener una idea que resuelva algo, que estés comprometido con ella. Pero lamentablemente hemos visto que la banca mexicana particularmente es una banca bastante, digamos, conservadora, por decirlo menos, y justamente te pide una serie de colaterales en garantía, bienes inmuebles, algún tipo de demostración de consolidación de capitales previos, como para decirte que no pidas prestado si lo que te hace falta es el dinero, ¿no? O sea, siempre están cubriéndose y finalmente eso compromete a los planes de desarrollo que mencionaba. Entonces, me pareció genial la primera etapa de tu presentación porque está muy enfocada en el negocio que hace Big Capital y el sector inmobiliario, pero me refiero más a los negocios que has estado mencionando en la última etapa de tu presentación y qué alternativas has encontrado para tratar de ayudar a resolver ese problema, porque creo que nos aplica en en todo el contexto, ¿no? Si eres un ejecutivo de una gran corporación, evidentemente en una etapa de tu vida a lo mejor ni piensas en flujo de caja porque los recursos están más o menos garantizados y la corporación te respalda y todo lo demás. Pero en cuanto bajas 2 o 3 niveles y enfrentas, entre otras cosas, no dificultades, sino inclusive programas de crecimiento acelerado, ¿qué has encontrado tú para poder hacerte de capital de trabajo adicional? Sí, gracias, Eduardo. Bueno, buena pregunta. México, pues la familia de fondeo que trae México es increíblemente grande, atractiva, variada, diferenciada en términos de precios y objetivos. Les diría que ahorita México está viviendo una de las innovaciones, creo que después de Brasil, más importantes de la región y tiene que ver con el tema fintech. En este momento las alternativas de financiamiento que ofrece la banca son más limitadas. La banca, obviamente, como cualquier custodio de dinero, recuerde que al final el dinero que presta el banco es el dinero de los ahorristas. Entonces ellos buscan generar protecciones que no les generen eventos de impago. Tradicionalmente la banca ha tenido una buena fuente de protección sobre lo que es la insolvencia o lo que es el impago de los clientes. Y yo te diría, mira, banca tradicional, pues, como tú dices, productos pueden estar agotados. Yo creería que México, después de eso, tiene un sistema fintech que se viene desarrollando. Por ejemplo, les diría, hay unos crowdfunding de equity. Por ejemplo, si tú estás buscando justamente dinero para expansión y capital de trabajo, yo les diría que hay alternativas a nivel de financiamiento que te pueden dar dinero para generar crecimiento, para generar capital o para comprar inventarios. Y en el mundo de fintech, nuevamente, yo he encontrado una cantidad de soluciones que probablemente hay que irlas estudiando poco a poco porque es un mercado que se está desarrollando, que apenas hace 2 años emitieron las segundas resoluciones de la Ley General de Fintech en México. Y nuevamente eso, cada día el sector viene fortaleciéndose y vienen entrando nuevos jugadores. Al principio, la primera etapa de FinTech resolvió todo lo que es el sistema de préstamos personales. Es decir, ustedes bien saben, en México las soluciones de crédito que le otorgan a muchas personas y a empresas son variadas. Y bueno, y podías encontrar una FinTech, Eduardo, en México que te puede prestar al 250% una tasa de ese nivel a un periodo de 4 semanas. O sea, es decir, y entonces, claro, obviamente mucha gente no puede pagar esos niveles de endeudamiento y termina dejando de pagar. Entonces, pues ese primer ejemplo o esa primera experiencia ha generado nuevamente que el mercado comience a fortalecerse en soluciones y en servicios. Entonces, otro ejemplo de ellos serían el famoso factoring, ¿no?
que cuando tú quieres financiar parte de tu capital, o sea, cuando tú quieres financiar parte de tu estrategia comercial y tienes un evento de insolvencia de parte de tus proveedores, bueno, una manera muy fácil, y en México hay muchísimos. Uno, a mí me dio en uno de mis cursos que yo hice aquí en México, el director general de riesgo de crédito real. Pues me explicó todo lo que ellos hacen internamente y me pareció genial lo que ellos estaban haciendo. Entonces, sí hay varias empresas que dan créditos a las pequeñas y medianas empresas basado en tecnología. Por ejemplo, mira, tenemos un caso muy particular, Mercedes y Eduardo. Ahí nosotros tenemos, hay un venezolano que, bueno, yo tengo una compañera de mi colegio, se llama Adriana Urguelles. Ella está casada, no me sé el nombre del esposo, pero él recibió un fondeo de Confío. Confío es una plataforma de préstamos para pequeñas y medianas empresas y Confío acaba de recibir una línea de financiamiento del BID. Entonces, ese tipo de cosas que están pasando en el mercado, la gente no nos estamos enterando en este momento de cuáles son los mecanismos de acceso a financiamiento. Está toda la banca de segundo, la banca de desarrollo que tiene México, que también ahí puedes encontrar, hay instituciones del gobierno que dan créditos para emprendimientos a pérdida. Es decir, tú puedes aplicar, dependiendo del nivel, puedes aplicar a un crédito que no lo vas a devolver. Es simplemente que el gobierno dispuso, no sé en esta administración, la verdad, lo sabía que funcionaba con Peña Nieto. Me imagino que el programa continuó, pero me imagino que eso debe estar ya muy politizado en términos de prácticos. Entonces, pero hay fondos institucionales que son disponibles. Las bancas multilaterales le prestan dinero a bancas, a fintech, para que ellos puedan prestar a empresas medianas o empresas pequeñas. Entonces, te diría que eso es el punto de vista de alternativas. También tienes, dentro de lo que es la estructura de lo que significa México, tienes fondos de inversión. En México hay una estructura de fondos, a ver, y yo lo quiero ser lo más práctico posible para explicar este punto, pero tienes fondos de private equity, que son fondos que compran empresas o las fondean, y fíjate, y esto es importantísimo, Eduardo, porque en este momento parte de mi trabajo personal que estoy haciendo, yo estoy asesorando una empresa mexicana que quiere ser vendida, y hemos tenido reuniones, y Mercedes, tú me presentaste una de esas personas que tuvimos la oportunidad de conocer, y hay un fondo en México que se llama Nexus Capital. Nexus Capital es uno de los fondos de private equity más grandes que tiene México. De Nexus Capital hubo una decisión. Esa decisión, yo conocía parte del equipo de esa decisión, y ese fondo, pues, no invierte, no compra empresa, Eduardo. Ellos colocan capital de trabajo para hacer crecer la empresa 3, 4, 5 veces y después ellos buscan un evento de salida. Entonces, ahí te puedes quedar con la empresa, pero ellos no te están prestando dinero. Ellos están inyectando dinero para que tu empresa se acelere y genere crecimiento. Esos son fondos de private equity. Hay fondos de deuda mezanina, mezanín, se dice, y son fondos intermedios entre capital y deuda, y son fondos básicamente que traen deuda como de inversionistas privados que te prestan dinero para, por ejemplo, esta situación de impagos que tuvo México el año pasado o esta crisis económica, bueno, generó que algunas empresas enfrentaran situaciones complejas de sus balances generales, de sus flujos de caja. Entonces, hay una cantidad de fondos en México que simplemente vienen a reestructurar, y esos se llaman fondos de reestructura. Básicamente te vienen a ayudar para tratar de normalizar tus eventos de pago o tus compromisos monetarios o tu deuda, y justamente te prestan dinero, sacan otro fondo grande o sacan la deuda del banco y ellos se quedan con la deuda con otras condiciones. Entonces, hay fondos de Venture Capital, Eduardo, y los fondos de Venture Capital son fondos, por ejemplo, y ahí sí lo quiero nombrar, ahí tenemos un venezolano súper destacado, muy bien conocido en el medio. Él se llama Diego Cerevisky, no sé quiénes lo puedan conocer de aquí. Él maneja Dalus Capital, él es el managing partner de Dalus Capital, es un fondo de private, de venture. Ellos tienen un ticket de inversión sobre los $5 millones. Ellos invierten en tecnología, invierten en seguridad, entiendo. Pues lo pueden encontrar en sus redes, en las redes ponen Diego Cerevisky en Twitter y lo van a conseguir. Es una persona que tiene una trayectoria impresionante en el medio de fondos de capitales privados. México, México tiene un organismo que se llama AMEXCAP. AMEXCAP es la Asociación Mexicana de Capital Privado y ahí se reúne institucionalmente todas las familias de fondos, los fondos de real estate, las famosas fibras,
los fondos de private equity. En México, según los fondos de venture capital, los fondos de deuda mezzanine, yo he encontrado en México, según la última data que yo tengo, alrededor de casi 200 fondos que viven en México. Entonces, pues son fondos que son una alternativa de financiamiento de acuerdo a lo que uno le pueda pues, compartir. Y hay una figura, y eso es como términos generales, y hay una figura que me está gustando mucho, que la estoy viendo en el mercado, que se llaman fondos de deuda privada. Imagínense, y pongo este ejemplo para todos, imagínense que nosotros entre todos ponemos cada uno un capital, no sé, $500,000, por poner un ejemplo. Y ese $500,000 nosotros vamos a establecer un comité de riesgo, un comité de distribución, etcétera, y nosotros comenzamos a prestarle dinero a empresas donde nosotros sepamos y le estamos como quitando clientes con condiciones a cambio de resultados. Entonces, esta figura está creciendo en México, la estoy notando por algunos fondos que la están practicando, entonces te ayudan a acelerar justamente tu emprendimiento, te ayudan justamente a aumentar tu capital de trabajo con condiciones más favorables. Ya para cerrar la pregunta de Eduardo, yo te diría que, bueno, obviamente la deuda más barata que puedes encontrar en México es la deuda bancaria, es la gran verdad. El capital privado tiene un costo en México, y lo sé y lo digo con muchísima firmeza, pues tú invitas a invertir a una persona que tenga acceso de capital a un negocio para ti, y te va a decir, bueno, si el negocio no me genera más de 20%, no le interesa, probablemente, dependiendo de los niveles. Entonces, pues yo diría que el principal elemento que nosotros tenemos que planificar financieramente es que la banca es nuestro mejor amigo, ¿no? Y lo digo porque al final del día, hoy encontramos tasas con lo que está sucediendo en México, tasas del 9% hacia adelante, ¿no? Entonces, imagínate fondear tu empresa al 9% cuando tienes una tasa de inflación del 4,5 o 5%, puede ser que resulte este año. No, los economistas siempre pronosticamos la inflación de manera equivocada. No, con eso yo no soy economista que proyecte inflación, pero les diría que entonces tienes una tasa efectiva del 5%. Y entonces, ¿cuál sería entonces la recomendación, Eduardo, que yo le diría a cualquier dueño de empresa? A ver, tú tienes que conocer cuál es tu tasa, la famosa WACC, ¿no? Los que no conocen este término, es la tasa promedio ponderada de capital que tiene una empresa. Entonces, si tu WACC te dice a ti, oye, tu negocio está rindiendo 22% y tú tienes líneas de fondeo al 9%, bueno, tienes una decisión súper acertada. Pero si la cosa es al revés, que tu WACC es 9 y te vas a buscar un financiamiento del 22, estamos perdiendo dinero. Entonces, nuevamente, pues les digo que hay que hacer análisis financiero, tienes que contar con un buen financiero en tu empresa que justamente te ayude a entender cómo está el mercado, cuál es tu tasa promedio ponderada, y tú con eso puedes definir una estrategia de inversión. El último elemento que quiero decirle a la respuesta de Eduardo es, bueno, definitivamente nos quedó claro que el cash is king, es un statement que ha sido consolidado a lo largo de los últimos 24 meses. Entendemos que la importancia de tener cash, de preservar ese cash, de tener una empresa con estados financieros sanos, de tener buenas prácticas, de verdad entender qué es el EBITDA de una empresa, qué es el net income, qué es el margen, cuál es la utilidad bruta de una empresa, entender justamente dónde están tus oportunidades, tener un financiero que te acompañe para que puedas tomar mejores decisiones. Y yo creo que México, Meche, te diría que contamos con un capital bueno a nivel financiero. Hay varias personas del grupo, de uno de los grupos donde yo estoy, que están en la banca. Yo conozco, por ejemplo, a nivel de banca privada, un gran amigo mío se llama Leonardo Grimaldi, bueno, una persona extraordinariamente inteligente que fue CFO corporativo de Walmart en México por más de 3 años, pero una persona que viene a trabajar en Credit Suisse por más de 7 años. Él ahorita se está certificando en México porque él quiere, pues, comenzar a iniciar su aventura en el tema de banca privada en México. Entonces, tienes un Alejandro Rojas que está en este momento en Intercam, manejando la mesa de divisas en Intercam, y es una persona que constantemente me está enviando información de cómo está el mercado, hacia dónde va el tipo de cambio, y es información muy valiosa que uno tiene que tener a la mano. Yo, obviamente, naturalmente, son mis relaciones porque soy parte del medio financiero en México. Claro. Tienes a gente como Carlos Vargas, un excelente y extraordinario director de banca comercial y corporativa que tiene Bancomer, el banco más importante en este momento de México.
pues escuchar a Carlos hablar una exposición, escuchar a Carlos Vargas, y yo los invito, cuando tengan la oportunidad de escucharlo, la verdad que uno dice por qué ha llegado tan lejos, por qué tiene la posición que tiene, por qué tiene la responsabilidad que tiene, y se me escapan obviamente otras personas del medio financiero. Sé que hay gente en Banamex, sé que hay gente en Santander, sé que hay gente que está liderando pues, empresas, CFOs. O sea, me recuerdo un amigo mío, se llama Vito Pasillo, él fue un excelente director de finanzas para empresas de farma. Pues, que no se me escape ninguno para que mañana no me regañen, miren que no los nombré, pero pues el equipo humano que tiene México, pues yo diría que es un equipo súper bien especializado, ocupando cargos importantes. Hay un venezolano que llegó hace muy poco, Leonardo Cupelo, que está también en finanzas en Diallo. Pues les diría que, bueno, es un poco conocernos. Yo creo que esta plática, Mercedes, más allá de transmitir un conocimiento del negocio de Big Capital, también tiene que ver en que nosotros sigamos haciendo networking, que Sí. sigamos teniendo estos espacios para que la gente nos podamos conocer, y podamos ampliar nuestra red de contactos, ¿no? No, definitivamente. De hecho, tú lo estás demostrando con la cantidad de gente que estás agradeciendo, que están en el mismo medio y que ese network es precisamente clave para el éxito que ha tenido Big Capital y que yo asumo para nuestro éxito con nuestros propios emprendimientos. El networking es, para mí, establecer relaciones eh, más allá de la parte comercial. Son relaciones que se convierten en relaciones personales, que son muy sólidas y que en un momento dado pueden estar respaldándonos o dándonos información. Quiero agradecerte, Héctor, porque contigo se podría hablar 5 horas de toda la información. Es impresionante tu trayectoria, es impresionante todo lo que sabes, es increíble la claridad con la que transmites tus conocimientos, cómo eres tan generoso para compartir, para responder preguntas. Y pues estamos dando cierre al programa para que nuestros amigos de Vinotinto Radio puedan cerrar su programa que están transmitiendo en varios países. No podemos dejar de decirle a la asociación gracias, y no podemos quedarnos cortos en pedirles asóciense, sean parte de este grupo de personas tan fabulosas, tan generosas, con tanto conocimiento, que puede hacer una gran diferencia entre el éxito o algo más difícil. Tu propuesta del grupo de personas que quieren encontrar a alguien para México para las refacciones de equipos de máquinas de café me pareció genial. Así Eso que está si a hay la, eso alguien, está a la orden. Eso está a la orden. sí, Y, Mercedes, permíteme terminar algo. Pues nuevamente yo creo mucho en este tipo de eventos, en este tipo de conexiones, en la energía que transmitimos y en lo que queremos, y en lo que queremos agradecer. Soy una persona agradecida por convicción. Yo diría que nuevamente vuelvo a poner toda la información, todo el conocimiento, toda mi red de contactos a la orden de cualquier persona que nos esté escuchando, para que me pueda llamar y cualquier tipo de consulta. Héctor, tengo esto, ¿cómo lo piensas? O sea, nuevamente parte del querer dar, y de mi entrega con la asociación y con este grupo de venezolanos que hoy hacemos vida en México y que queremos dar lo mejor de nosotros para generar los mejores resultados. Yo quiero mantenerlo vivo y quiero que todo el mundo sepa que cuentan con un Héctor Ramírez que hoy está en la asociación, probablemente en 2 meses no. Este, pero sigo estando a la orden para cualquier persona, nuevamente, cualquier inquietud, decisión de inversión, bolsa de valores, criptomonedas, nuevamente, pues cualquier cosa que se les ocurra. Oye, Héctor, tengo esta duda, pues conmigo pueden contar. La verdad que le devuelvo al universo todo lo que me ha dado, y todo el agradecimiento que tengo por eso. no, fantástico. Quien no tenga los datos de Héctor, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo. Estoy encantada de hacerles llegar los datos. Pues en Bienestar en un Clic estamos más que agradecidas, privilegiadas. Gracias por estar aquí presente. Cerramos el programa
sobre todo por el lado de la estación de radio de nuestros amigos de Vinotinto. Gracias por transmitir. Esto no significa que se acabó el programa, es solo que necesito hacer el corte para que ellos puedan hacer su corte. Y pues si quieren quedarse, tienen preguntas pendientes. Por aquí veo a Cristina Rolando con la manita levantada. No sé, Cristina, ¿quieres hacerle pregunta a Héctor? No, estás con si lo estás haciendo, tienes que destapar tu micrófono. No, como que Cristina no anda por allí. Pero si hay alguna otra persona, aprovechen porque es un regalo gigantesco el que estamos teniendo con Héctor. Hola. Sí, adelante, Cristina. Hola. Héctor, mucho gusto. Yo trabajo con Mercedes. Mucho gusto, Cristina. Cristina, ¿no? Mira, tengo Sí. curiosidad desde el punto de vista, yo pensaba que la charla iba enfocada al microempresario, ¿no? O sea, si un grupo de emprendedores se reúne y llega a los 50.000 $50.000, ¿puede invertir con ustedes o no funciona así? Y te lo digo porque me acuerdo de una película española que me dio mucha gracia. No sé cuál es la película, pero mira, nuevamente las puertas siempre van a estar abiertas en Big Capital, es algo que tenemos que considerar. Aquí los elementos más importantes son la administración de ese dinero y las posiciones individuales que cada una de las personas tenga. Pues un proyecto de inversión inmobiliaria al menos requiere al menos unos 2 años para madurar, para que podamos ver los frutos. Entonces, yo le diría que cualquier persona que tenga el pensamiento de invertir en bienes inmuebles, sin importar que sea Big Capital, piensen que van a sacar una parte de su liquidez, la van a colocar en un activo ilíquido y van a estar sujetas a los riesgos del mercado. O sea, por ejemplo, una persona que compró antes de la pandemia o antes con Peña Nieto en 7 millones de pesos y está intentando vender su departamento y no lo vende y lo tiene que vender en 5 para que se lo quiten de las manos, va a perder 2 millones de pesos. Entonces, es importante, siempre, Cristina, es importante lo que yo te diría, tener los objetivos de inversión muy bien establecidos y un acuerdo con las personas que vayan a invertir. Te diría que, mira, en México hay una persona que no nombré, una de las personas que también admiro muchísimo y nuevamente ha sido un privilegio, un placer poder conocerlo y me lo presentó Juan Aguilera, es José Gregorio Seiza. José Gregorio Seiza, pues tiene una posición muy importante en una empresa mexicana y las pocas oportunidades que he tenido de hablar con él, pues siempre uno aprende muchísimo obviamente de todo su conocimiento, todo su liderazgo. Él tiene una relación de negocios con una microfinanciera y eso no te lo había comentado, Eduardo. Esa microfinanciera, ahorita no me recuerdo el nombre, pero ellos hacen préstamos grupales. Entonces, esas personas que están buscando un crédito grupal, pues sería excelente pues contactar al socio de José Gregorio, que es Pierre, no sé, es un francés, la verdad ahorita no tengo el nombre, se los consigo y les consigo el nombre de la microfinanciera, pero ellos justamente tienen muchísimo dinero para prestar. Entonces, cualquier persona y alternativa de fondeo, creo que ellos prestan a partir de 15.000 o 20.000 pesos hasta como 100.000 pesos, hasta 300.000 pesos. No lo sé exactamente los números, pero son personas y son microfinancieras de esta era. No es fintech, pero nuevamente, bueno, forma parte de la familia de alternativas de financiamiento que tiene y hay un negocio y hay un venezolano involucrado, al menos, yo creo que menos en el board de ese negocio. Así que, pues, mira, esa es otra persona más que está dentro de mi red interesante de contactos aquí en México. Muchísimas gracias. Mira, también hay pregunta de Luis Fernando Sánchez, alias el tío. Hola, sobrina, ¿cómo estás? Gracias. Héctor, gusto saludarte. De más está decir que la exposición estuvo bien interesante. Un punto muy puntual no era lo que quería decir, pero un área muy puntual que me quiero referir es el tema de tocar el tema de fintechs.
Pareciera que esto es lo que está de moda, ¿ok? Pareciera que todo el mundo que quiere emprender en el área, en el sector financiero ahora se quiere convertir en una fintech. Tiene que ver mucho también con el tema de la regulación o falta de ella, porque todavía no hay una verdadera definición, no pareciera haber una verdadera definición de lo que realmente es una fintech, ¿ok? Y qué la convierte en una fintech. Entonces, ¿podrías hablar un poquito más de detalle cuáles son los contextos, los criterios y cómo funciona una fintech? Porque muchas veces confundimos instituciones financieras o negocios financieros, o pareciera que todo el mundo que quiere meterse en un negocio se quiere convertir en una fintech porque piensa que más adelante, en 2 años, la va a vender, metió 10 pesos y lo va a vender por 100 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace una fintech de verdaderamente un negocio estable? ¿Ok? ¿Y qué es lo que tú ves en esta tendencia que pareciera ir en un crecimiento bastante acelerado? ¿Y cuáles pudieran ser las bondades y los riesgos de una fintech versus un negocio private equity tradicional como el que describiste hace un momento? Gracias, Gracias, Luis. Mercedes. Esta es pregunta que me pone a prueba mi riesgo reputacional. Mira, te digo, a ver, la ley de fintech en México es una ley relativamente nueva, tiene muy poco tiempo, apenas con el cambio de gobierno se transformó y hubo un cambio de criterios por las autoridades que cambiaron. Nuevamente, pues como toda nueva administración pública, la administración pública nueva de AMLO vino con algunos retos distintos a la administración anterior. Entonces te diría que los tres grandes espacios donde la ley fintech está aplicando en México en este momento, uno tiene que ver con las criptomonedas. De hecho, la primera autorización que tiene México para operar una fintech es Bixo. Bixo es un wallet para almacenar y custodiar una posición de activos digitales que tú puedas tener. Y es la única que yo hasta ahorita sé que está autorizada. Un poco la ley lo que hizo fue declaró una fecha máxima porque muchas empresas estaban funcionando como una especie de fintech sin serlo. Entonces lo que vino la ley fue a normalizar, regularizar y justamente darle un tratamiento de protección. Al final, fintech es una industria de tecnologías financieras. Generalmente hay tres tipologías de fintech en México. Una son criptomonedas, la otra tiene que ver con banca digital y la otra tiene que ver con crowdfunding de equity o de deuda. En México, por cierto, hay una persona que se llama Alberto Spurwa, no sé quiénes lo conocen, él es el CEO de una fintech que ya entiendo está en proceso de regularizar su licencia. Al final, al final el Estado, la Comisión Nacional y Bancaria de Valores, que es la comisión que regula la actividad de fintech en México, es la que te otorga la licencia después de haber cumplido con una cantidad de requisitos. No es fácil tener una fintech, no es un tema sencillo tener una fintech. Tienes que meter un expediente que va a estar sujeto a una revisión de 9 meses, en donde 9 meses te van a decir si sí o si no. Tienes que tener un capital que más o menos supera los 10 millones de pesos. Tienes que tener una estructura corporativa funcional con oficial de cumplimientos, con tesoreros, con un sistema tecnológico que es el que va a generar la relación. Recuérdese que el riesgo que tiene la fintech es el riesgo fiduciario. Es decir, hay empresas, por ejemplo, hay una empresa para hacer pagos. Esa es la otra tipología que está dentro de la banca digital. Entonces, por ejemplo, yo conozco el director general de una empresa que se llama Clu, KLU.mx. Bueno, como alternativa del sistema financiero, o sea, los que tenemos cuenta en el banco y sabemos lo costoso de las comisiones hoy en día que tiene la banca y es una gran queja que tiene el público general, pues la alternativa fintech te está dando cuentas corrientes digitales sin costos. Entonces, para las personas que están comenzando su vida profesional o su vida de relación en la banca, una alternativa que no te impacta tanto, yo lo digo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, Bancomer de repente un día me cobró 1.200 pesos por banca internet. Y yo decía, bueno, 1.200 pesos, ¿quién los soporta y quién los aguanta? Entonces, por eso es que la gran cantidad de personas
que tienen, las señoras de servicio que trabajan en las casas donde nosotros vivimos, pues bueno, nunca vas a ver con una cuenta bancaria de Bancomer, porque normalmente es tan costoso mantener un producto financiero como es una tarjeta de débito en la banca tradicional, que al final lo que está buscando FinTech es democratizar justamente la inclusión financiera. Y ese es el mandato que está desarrollando FinTech en este momento con esta administración. Están tratando de incluir al sector que no está bancarizado a través de soluciones y productos financieros, como pueden ser créditos grupales, como pueden ser créditos individuales, como pueden ser tarjetas de débito, como puede ser crowdlending o crowdfunding de equity o de deuda. Y ahí lo voy a explicar rápido. El crowdfunding de equity no es más que montamos un negocio en este momento y yo le decido pedir dinero al público inversionista. Entonces, fíjense lo interesante. Y pongamos el ejemplo de un restaurante venezolano. Viene el restaurante Ávila, no sé, Ávila Tei a México y va a montar un restaurante. Ya tiene una trayectoria. Ellos no tienen dinero para montar, pero tienen el 30%. Ellos pueden vender un porcentaje de su negocio a través de estas plataformas. Una de ellas se llama Snowball. Búsquenlo en internet, se llama Snowball. Y ellos están haciendo campañas de fondeo de equity para ser socios de empresas muy tempranas que se pueden convertir en unicornio. Ahí tenemos un caso, el primer caso unicornio mexicano, bueno, fue una empresa donde hay un venezolano involucrado que es Kavak. Y Kavak no es una fintech todavía. No sé si ellos van a buscar ser fintech en este momento, no tengo el conocimiento exacto, pero Kavak está otorgando financiamiento de carros. Entonces ellos dieron una solución clarísima al mercado, que es comprarte un carro en tiempo récord. Te lo compran en un día, en 24 horas, en 5 horas. Pero después ese inventario se lo quedan y ellos lo financian. Entonces, detrás del financiamiento que están otorgando a ellos, tiene que haber un banco o un multilateral que les está dando el dinero para ellos poder hacerse de ese inventario. Entonces, te diría, Luis, en términos muy generales, que la ley FinTech en este momento todavía está en desarrollo. México es el segundo país de la región detrás de Brasil. Brasil, por ejemplo, les puedo decir que hay un modelo de negocio que a mí me llama mucho la atención inmobiliario, parecido al Kavak, pero para el inmobiliario. Me enteré que esa empresa, particularmente esa empresa nació con un concepto brasilero y bueno, ellos van por la serie 6 de inversión. Y esa empresa lleva 170 millones de dólares de inversionistas institucionales que le están dando dinero a ¿Cómo, estas cómo se soluciones. llama? ¿Cómo se llama? Esa te averiguo el nombre, pero aquí en México se llama Flat.mx. Flat.mx. Es una empresa que te compra tu inmueble en menos de 3 días. Entonces, ya hay una solución también. Me imagino que esa empresa está acreditándose para hacer fintech, pero fíjese, ¿cuál es la propuesta de valor de ellos? Te compra el departamento rapidísimo, obvio, con algunas condiciones, pero ellos necesitan tener fondeo. Si ellos no cumplen al mercado, bueno, obviamente van a venir las autoridades a sancionarlo. Entonces, sí, regularmente las fintech tienen que estar reguladas, las fintech tienen que tener un gobierno corporativo que al menos reporte a la Comisión Nacional Bancaria de Valores la actividad operativa y se parece mucho a las casas de bolsa cuando nacieron. Nuevamente, aquí el riesgo nuevamente está en el público inversionista, porque si tú mañana confías en Kavak y Kavak está regulada y no te paga el dinero, pues te quedaste estafado, ¿no? Entonces, en México no ha pasado, no tengo tantos casos como para documentarles exactamente si ha habido alguna vulneración de capital por alguna de estas fintech, pero yo entiendo que el mercado se está desarrollando, el mercado se está fortaleciendo. Hay una página que se llama Benavista, ahorita les digo, en donde están mapeadas todos los sectores donde están las fintech y en qué etapa están esas fintech en este momento. Entonces, sé que hay fintech que prestan dinero, sé que hay fintech que están haciendo factoring, sé que hay fintech que están haciendo crowdfunding de equity, sé que hay fintech que están haciendo crowdfunding de deuda, que es lo que hace Alberto Spurwa. O sea, es decir, y ese elemento también lo quería explicar. Tú eres un desarrollador inmobiliario y quieres buscar financiamiento alternativo, Eduardo, y la banca no te presta el crédito puente, puedes fondearte tras un esquema de crowdfunding de deuda. Al final lo que hace la plataforma, porque es una plataforma, hay una plataforma, lo que hace la plataforma es prestarte dinero a un cambio de un rendimiento, y ese rendimiento es el que tú le pagas a los inversionistas. Entonces te estás fondeando un poquito más caro que el mercado, pero estás obteniendo la línea de crédito. O
sea, fíjense que para obtener algo en la industria inmobiliaria, crédito puente, el crédito puente conlleva una cantidad de requisitos que uno le tiene que dar al banco, pero puede que no estés en el momento para que te den el dinero. Entonces, pues el crowdfunding de deuda también resuelve ese problema. Y hay una crowdfunding de equity en el mercado inmobiliario que se llama Inverspot. No, yo no estoy haciendo ninguna recomendación de inversión, solamente lo digo para que ustedes puedan ver el mercado y el crowdfunding de equity de Inverspot. Ellos son especulativos. Tú puedes invertir con ellos y ellos te ponen un mapa de todos los proyectos inmobiliarios que tienen y te dan los rendimientos y los plazos. Entonces, tú quieres rentabilizar tu dinero en inmuebles a través de una propuesta a partir de 5.000 pesos, lo puedes hacer con ellos. Y ahí les diría que, bueno, hay que buscar un buen abogado que les lea el contrato de inversión, porque es una coinversión que tú vas a hacer con un conjunto de personas y que el abogado te asegure que al menos está saliendo, No, que hay y garantías de la y, inversión. precisamente el riesgo que estás asumiendo al hacer eso. Hiciste un comentario importante con respecto a lo relacionado con la regulación y los fintechs. Mi percepción es que la mayoría de los fintechs están persiguiendo a esa masa no bancarizada que existe, que creo que es por encima del 70% en el caso de México. Obviamente la administración, el gobierno está buscando regularizar la transacción, ¿ok? Para poder no solamente limitar la parte del lavado de dinero, pero también poder cobrar los impuestos asociados a toda esa transacción que se hace. Hoy día mucho de eso se está haciendo por las líneas de afuera del sistema bancario tradicional y son difíciles de tener una trazabilidad y poder controlar de alguna manera. Entonces, son elementos que al final del día, como te decía, pareciera que de unos 2, 3 años para acá se ha convertido en algo de moda. Hay gente que tú hablas con ellos y te dicen, no, que me estoy independizando, puedo montar una fintech. A ver, o sea, No es como tan dices tú, fácil. no es tan fácil montar una fintech, o por lo menos tienen una idea de lo que creen que es una fintech hasta que se dan cuenta que tienen que pasar por ese proceso de 9 meses y documentación tras documentación tras documentación. Entonces, eso para mí es importante porque a muchos se nos han acercado a decir, nos han invitado a invertir y todo eso. Dices, a ver, calma, o sea, échame el cuento porque no todo lo que parece es, ¿no? Entonces, por Pobre eso me brilla. interesaba tener tu opinión sobre el No, tema del fintech, que es importante. Luis, yo te diría que el mercado dejó por fuera, marginó a una cantidad de emprendimientos fintech porque no tenían el capital. Es decir, hacer una fintech en México hace 3, 4 años era juntarnos 3, 4 personas que tuviésemos una idea digital de poder hacer todos los productos que te dije. Y fíjate que hay gente que cuando le dijeron, mira, para que te conviertas en un vehículo autorizado en México, te vas a tener que depositar una cuenta para protección de capital, lo que se llama capital reserva, capital contable, 9 millones de pesos. Bueno, y obviamente si tienes 3 chavos de 25 años y dices, ¿de dónde sacan ellos los 9 millones de pesos para poder poner ese dinero? Entonces, hay muchas fintech que se quedaron sin poder concursar, pero las ideas eran brillantes. Yo creería que si tú me dices a mí a nivel de oportunidades de inversión, si fuese a invertir en fintech, yo prefiero buscarme, investigar el mercado, yo prefiero verme todos estos chavos que quedaron con esa idea en desarrollo y que no pudieron, por dinero, no pudieron pagarla, y los sacaría adelante, ¿no? O sea, no lo haría de cero. O sea, yo creo que ya ellos tienen demasiado trabajo adelantado también. O sea, no estamos llegando tarde a la fiesta, pero sí te diría que la innovación cada día resulta más difícil y más compleja. Fíjate que en Estados Unidos, bueno, con ocasión a lo que sucedió en el mercado financiero, GameStop, el tema de Tesla, fíjense, hay una fintech que está sonando muchísimo, Robinhood. Robinhood al final es un wallet en donde tú puedes custodiar una reserva de patrimonio, tú puedes invertir a través de una aplicación. Fíjese lo sencillo que la tecnología te da. O sea, los que de alguna manera han tenido inversiones en banca privada saben que tienes que tener un ejecutivo, que tienes que tener una persona, que al final lo llamas a él, la persona está o no está, lo cambian. Bueno, hoy en día las plataformas digitales, y eso es una de las innovaciones que trae y es una de las cosas que resuelve el fintech, es que tú haces todo desde tu teléfono, no tienes que llamar a nadie. O sea, si quiero vender, vendes, quieres comprar, compras, obvio, con los riesgos asociados a eso. Eso es como darle, nuevamente, eso es como darle
Un helicóptero es una persona que sabe manejar aviones, probablemente se va a estrellar, muy probablemente. Y de hecho en Estados Unidos leí y documenté casos de niños de poca edad que se suicidaron simplemente porque cuando hicieron inversiones y los parámetros, obviamente, los márgenes que les daba Robinhood a esos usuarios eran unos límites más o menos abiertos. Bueno, las personas hicieron inversiones equivocadamente y de repente al día siguiente tenían pérdidas de 200.000, 300.000 dólares. ¿Cómo le cobra Robinhood a un niño de que tenga 28 años 200.000 dólares si está produciendo de repente 50.000, 60.000 dólares al año, ¿no? Entonces, parte de las cosas los pros y contras, ¿no? Que ha traído el mundo fintech, pero yo creo muchísimo en la innovación, creo muchísimo que lo que está haciendo es algo que nos va a ayudar a todos, creo, y al final todos estos sistemas buscan también sacar a los intermediarios por fuera. Y la banca siente una gran amenaza con este tema. Y la banca, pues creo que en México, mira, México en Vancomer, en el piso 15 de Vancomer, hay un espacio que se llama Open Innovation. Y es un sitio que yo les recomiendo. Un día que tengan libre, que quieran ir a escuchar una charla, búsquenlo en internet, búsquenla en la sección o la cuenta de Twitter. Ellos están invitando constantemente a emprendedores digitales o a potenciales fintech a que den la charla. Yo lo hice, yo fui. Me tomé, no sé, me tomé 3 jugos de mandarina, escuché a cuatro exponentes de soluciones fintech que traía México y me encantó. Y está abierto al público. O sea, tú le dices al banco ese día, mira, vengo a la charla, bueno, te registras por internet y te dan la invitación, pero eso es información para todo el mundo. Pues muchísimas gracias, Héctor. La verdad es que todo lo que estás comentando está súper interesante y además tienes la habilidad de hablar de temas muy complejos de una manera muy comprensible. Así que te agradecemos mucho tu presencia el día de hoy. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Pues, está una pregunta muy interesante que es más para todo el grupo que específicamente para Héctor, de Leopoldo Olavarría, que pareciera quiere poner un negocio de cannabis y si alguien sabe sobre las regulaciones sobre ese tipo de emprendimiento. Mira, hay una persona en México, Luis, es una ley que yo he estado escuchando regularmente desde hace ya un tiempo que va a terminar de ser aprobada en México. Muy probablemente estemos a meses o estemos a días de que la termine de aprobar. Yo creo que eso viene. Nuevamente es un sector, le dicen el oro verde, lo que viene. Creo que no sé si México es el mejor país en consumo, no lo sé, pero hay una persona que se llama Carlos Muñoz, que está en las redes sociales, búsquenlo en internet. Él está hablando justamente de una estructura de inversión para cannabis. Y creo que me hace mucho sentido lo que él está haciendo. Nuevamente está bien organizado, está tratando de hacer algo innovador. Pues obviamente la manera de invertir en este momento, pues México no tiene acciones de cannabis en la Bolsa de Valores de México, o es decir, no están autorizadas todavía porque son selectivas. Creo que Canadá y Estados Unidos sí ya tienen varias para invertir. Y yo creo que es un sector que sí, o sea, nuevamente, dependiendo de las limitaciones personales o la convicción personal en la cual creo que esto es más recreativo y de salud, o sea, o de salud, más bien está orientado a healthcare, entonces yo creería que sí, o sea, yo creo que va a ser algo que probablemente va a tomar valor. Entonces, podríamos hacer el símil, y lo he dicho constantemente, podemos hacer el símil del Bitcoin, ¿no? O sea, no creo que vaya a crecer a los niveles que creció, pero comprar la primera acción de valor que llega al mercado en México y que uno pueda comprar la acción y la guarde a 20 años, puede ser que sea una oportunidad de inversión. Sí. Así lo vería yo como mi estrategia de diversificación. Yo creo que es innovación. Y por último, nuevamente para cerrar el tema, nunca inviertan dinero sin tener un objetivo de retorno. O sea, siempre es importante. La gente a veces piensa, no, bueno, que voy a meter dinero en Tesla. Bueno, o el que compró, en vez de la persona que compró cripto, o sea, que compró Bitcoin cuando llegó a 20.000 y que después bajó a 3.000. Esa persona, pues, se pudo haber ahorcado de la incertidumbre que les generó. Pero ahora están 58. Entonces, todas las inversiones que yo les recomiendo que hagan tengan un horizonte de tiempo suficientemente largo para que ustedes puedan cuidar ese patrimonio y el asesor cumple un rol muy técnico de cuándo entro y cuándo me salgo. Yo en lo personal regularmente determino cuando yo tengo una rentabilidad sobre doble dígito,
ya tiendo a salirme de la inversión. Y bueno, es un poco un consejo muy sencillo, pero bueno, ojalá les sirva a todos. Pues Pues muchísimas gracias, Héctor. Gracias a la asociación, gracias a todos ustedes por asistir el día de hoy. Gracias a Big Capital por ser nuestro patrocinador el día de hoy. Y te dejo el micrófono, Mercedes, para que nos despidamos. Bueno, que tengan una noche deliciosa. Ha sido un placer reunirnos, verles las caras. Siento que mantenemos el networking, que creo que es muy poderoso. Este es un medio muy fácil y lo que también me ha gustado mucho es, Héctor, que se ha escuchado tu voz fuera de las dimensiones de México y pienso que tú tienes mucho para dar. Entonces me da gusto y espero que esto tenga un retorno valioso para ti, para la asociación, para Bienestar en un Clic y para los amigos que nos transmiten de Vinotinto Radio. Un abrazo enorme, enorme a todos. Gran privilegio. Nos vemos el próximo jueves con una nueva sorpresa.